Este mensaje fue predicado el día 14 de abril del año 2024 por el hermano Ray Cormier y se titula La Operación de Fe, parte 5. Maybe we could stand. Quizás podamos ponernos de pie. Heavenly Father, thank you for this wonderful time. Padre Celestial, gracias por este precioso tiempo. Thank you for your faithfulness to us from day to day. Gracias por tu fidelidad para con nosotros cada día. Thank you for the refreshing that comes from your presence, O God. Gracias por ese refrigerio que viene de tu presencia cada día, Señor. Heavenly Father, once again, as we look into the Word of God, we just pray that you would inspire it. Y ahora que vamos a entrar en tu palabra, Señor, te pedimos que tú vengas y la inspires, That you would move upon it to our understanding. We commit this time to you. que nos traigas el entendimiento de tu palabra, Señor, y te entregamos este tiempo a ti. Asking you to use it in the name of Jesus Christ, we pray. Te pedimos que uses este tiempo, Señor, y te pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amen. You may be seated. Amén. ¿Se pueden sentar? We started a thought, Comenzamos con ese tema, the operation of faith, la operación de fe. and it's all connected. We might get sidetracked a little bit, but Todo esto está conectado y quizás hablemos de algunas cosas en cierto momento, pero basically that's our title. básicamente ese es nuestro tema. The Lord is good. Y el Señor es bueno. If you've served Him for any length of time, Si usted le ha servido a Él por cierto número de años you find that He is good, a good o por cierto tiempo, usted se da cuenta de que Él es bueno. God, fortunate for us. Él es un buen Dios. Nosotros tenemos suerte de conocerlo a Él. O afortunadamente Él es un buen Dios para con nosotros. My mind has gone in a certain direction this week, Ahora yo estaba pensando en ciertas cosas esta semana and we'll try to follow that. y voy a tratar de continuar con eso. Sometimes it's kind of hard to get started. Algunas veces es un poco difícil el comenzar. Different thoughts in your mind. Luego usted tiene diferentes pensamientos en su mente. There's a word that stuck out to me for the last couple of weeks, and the word is straight. Hay una palabra que ha estado mucho en mi mente las últimas semanas. Esa es la palabra derecho. Algo que está derecho, que no está torcido. Isaiah said in a prophecy concerning John the Baptist, En esa profecía de Isaías, cuando él habló acerca de Juan el Bautista, to make his way straight. dijo enderezar el camino. Jesus said that the way was straight. Jesús dijo que el camino es derecho. Also in Isaiah's prophecy, as opposite of straight, he used that John the Baptist or the También en esa profecía de Isaías, cuando él está hablando de Juan el Bautista, él utiliza esa palabra Spirit of Elijah o refiriéndose al espíritu de Elías. would make the crooked path straight. Él dijo que el espíritu de Elías haría que esos caminos torcidos se enderezaran. So my mind has been hung up on that word straight. Y mi mente, mis pensamientos han estado enfocados en esa palabra, enderezar o derecho. I believe the plan of God is straight. Yo creo que el camino de Dios es derecho y su plan. We've said different times, God cannot do anything, He cannot think
anything Ya hemos dicho anteriormente que Dios no puede hacer algo o pensar algo that is abstract. que es abstracto. Everything that God does, everything he speaks, Todo lo que Dios hace y lo que Él habla, everything he thinks todo lo que Él piensa. it's in a, if I may use that expression, Y it's si yo puedo usar esta expresión en este momento, yo diría que todo lo que Él hace es straight. derecho. It, if God could do something, just any old thing, Si Dios pudiera hacer cualquier cosa, sin importar qué fuera, then he could not be trusted. inclusive algo torcido, entonces diríamos que Él no podría ser un Dios de confianza. How many understand that? ¿Cuántos entienden lo que dije? If God can just do any old thing, Si Dios solamente pudiera hacer cualquier cosa del pasado, sin importar qué cosa fuera, you can't trust him. So usted diría que no es un Dios en el cual puede confiar. there is a pattern, there is a straight way, Pero hay un patrón, hay una manera derecha de hacer las cosas. there is a revelatory way También hay una manera correcta en cuanto a la revelación, that God is consistent with. con la cual Dios siempre es consistente. He does not go outside of that. Él no va y se sale de ese camino. Where my mind went, it's like an arrow. Y en lo que estaba pensando es como una flecha. If you and I had a target, Si usted y yo tenemos un punto al blanco donde queremos pegarle, and we were shooting for that bullseye, we'll say, y si estamos tratando de darle en el centro a ese círculo, there's a certain percentage of time that we would not get that bullseye. hay cierto porcentaje de veces donde no vamos a golpear el centro de ese círculo. And the further back you get, probably the less likely that you're going to hit that bullseye. Is that not correct? Y entre más usted se aleje de ese círculo, de ese punto que usted quiere golpear en el centro, lo más probable es que usted no le pueda pegar porque está muy retirado de ahí. Correct. What if God was shooting the bow? ¿Y qué pasa cuando Dios dispara a ese punto al blanco? Would he get it maybe 95% of the time? ¿Usted cree que Dios le pegaría exactamente en el medio 95% de las veces? 98% of the time? Bueno, digamos que 98% del tiempo Él le daría al blanco. He would absolutely get it 100% of the time. No hay duda alguna de que Dios le pegaría a ese blanco el 100% de las veces, justo en el centro. Because that's what he is. Porque ese es el tipo de Dios en el que creemos. And where my mind went, the universe is on a razor's edge principle. Ahora, lo que estaba pensando es cómo el universo siempre está en algún tipo de peligro o es tan exacto todo el tiempo That God governs. que la única manera que puedes continuar así es porque Dios lo gobierna. If the Big Bang had been a half a degree colder, Si esa gran explosión en el universo hubiera ocurrido con un medio grado de calor menos caliente que el que ocurrió, or a fraction of a degree hotter, o quizás con una fracción de centígrado un poco más caliente, life could not exist. entonces la vida no podría existir en este planeta. And if you give that some thought, Y si usted se pone a pensar en cuanto a todo eso, that's the only way God can operate. He can't operate, and
God, Esa es la única manera en que Dios puede hacer las cosas. God can't operate, well, this is close enough. Dios no se pone y dice, bueno, esto es lo más cercano que puedo hacer en cuanto a esta situación. It's 70% right, that's close enough. Yo creo que el 70% de esta situación es correcta y eso es suficiente. God has to operate in such a way it's 100%. Because No, Dios siempre opera de cierta manera que lo que Él hace siempre es el 100% correcto. that's how he's made. He can't help it. Y de esa es la manera en que Dios es. No hay otra manera en que Él pueda hacer. So when you look at gravity, Por ejemplo, hablemos de la gravedad. if gravity was a fraction weaker, Si la gravedad fuera una fracción más débil de lo que es, everything would fly apart. todas las cosas estarían flotando por todos lados. If it was a fraction stronger, Y si fuese una fracción más fuerte de lo que es ahora, it would collapse, eso causaría que todo se colapsara. or vice versa. I'm not sure if I'm saying that right. O viceversa, no estoy seguro si me estoy explicando bien. How many understand? And if you follow that through, that's God manifesting himself. Si usted pone atención a todas esas cosas, usted puede darse cuenta, allí está Dios manifestándose a sí mismo. And he is consistent on how he does things. Y Él siempre es consistente en la manera en que Él hace las cosas. Looking at that arrow, what if we backed up quite a distance Hablando otra vez de esa flecha, ¿qué pasaría si nosotros nos alejamos a tanta distancia as I said earlier, de ese blanco, así como les mencioné anteriormente? the chances of you hitting that bullseye El promedio esa oportunidad, esa estadística de que usted le pegue al centro de ese blanco, the further back you get, entre más usted se aleja de ese blanco, the chances are very slim. la oportunidad que usted tiene de pegarle al centro es muy baja, muy pequeña. What if I go back in time? Y que si yo pudiera regresar en el tiempo. What if I go back a year ¿Qué tal si yo pudiera regresar un año atrás and shoot that arrow? y entonces pegarle al blanco al disparar esa flecha? If God is shooting that arrow, Si Dios es quien está disparando esa flecha, a year ago, it's still going to hit the target. aunque Él haya comenzado a hacerlo desde hace un año atrás, no hay duda alguna de que Él le va a pegar al blanco, justo en el centro. How many understand where my mind is? ¿Cuántos entienden qué estoy tratando de decir? Where my mind is when the fall occurred in Y en lo que había estado pensando es en ese tiempo de la caída, the Garden of Eden, allá en el jardín del Edén. 4,000 years before it was fulfilled, 4000 años antes de que eso se cumpliera, God said, when he was talking to the serpent, cuando Él estaba hablando con esa serpiente, Dios dijo, your seed shall bruise his heel, y tu simiente le herirá el calcañar, and the woman's seed would bruise his head. y la simiente de la mujer te herirá en la cabeza. God shot that arrow 4,000 years before it come to pass. Dios disparó esa flecha 4000 años atrás, antes de que todo esto se cumpliera. It come to pass in the life of Jesus Christ. Y eso vino y se cumplió en la vida de Jesucristo. He fulfilled that. I'm not saying that very good, but how many understand Él cumplió eso, ¿ve? Y quizás no me estoy explicando bien, pero ¿cuántos de ustedes entienden how accurate
God is. He ¿Qué tan certero es Dios? cannot be any other way. Ve, Él no puede ser de una manera diferente a esa. He is not someone that just throw it out there and we'll see how it turns out. Él no es alguien que dice, vamos a aventar esto allí y a ver cómo salen las cosas. No, We do that nosotros a veces hacemos eso because we're limited in our ¿ve? Porque somos limitados. Estamos limitados. if is that true what I'm saying? ¿Acaso no es verdad lo que les estoy diciendo? Is that something we can kind of rely on, or ¿Acaso esto no es algo en lo que podemos confiar? I'm just making something up? ¿O solo estoy aquí inventando cosas? If that is accurate, Si lo que yo les estoy diciendo es correcto, when you follow the plan of God, entonces cuando usted empieza a seguir el plan de Dios, when it goes a certain distance, whether it's 1,000 years, cuando ese plan ha avanzado cierta distancia, ya sea que estemos hablando de 1000 años, 2,000 years, 2000 años, 4,000 years, o 4000 años, whatever, o cualquier cantidad de tiempo, that plan of God, that arrow, for the sake of what I'm saying, ese plan de Dios, esa flecha, simplemente para ponerlo en contexto con lo que estoy diciendo, that straight way, o ese camino derecho, enderezado, it's going to pick up certain people. allí en ese camino va a empezar a caminar ciertas personas. It's going to pick up certain circumstances. Ahí se van a encontrar ciertas circunstancias en ese camino. And it's all going to fall within that path Y todas ellas van a seguir ese camino enderezado of that arrow. de esa flecha que Dios disparó. If I may say that way. Ve si yo lo puedo poner de esa manera. Because, again, I will say, if God can do any old thing, Y se lo repito una vez más, si Dios puede hacer cualquier cosa, he cannot be trusted. inclusive cosas malas o cosas que no son correctas, entonces Él no sería un Dios en el cual podríamos confiar. But he follows a way, a revelatory way, Pero Él siempre hace lo mismo, siempre hace las cosas de la misma manera. Inclusive hace lo mismo con la revelación que Él trae. and I often say, what's the sense of God saying anything Y a veces yo me pregunto y digo, bueno, ¿qué quiso decir Dios con esto? ¿Cuál era el propósito que Dios tenía al haber dicho esto? What's the sense of God doing anything if nobody knows what it is? ¿O cuál sería el propósito de Dios realizar alguna obra si nadie sabe o conoce nada acerca de esa obra? Oh, it's just something. Oh, bueno, aquí solamente hay algo. We're just, Nosotros solamente estamos... where I'm going with my thought, Lo que quiero decir con todo esto if that is true, what I am saying, es que si lo que yo les he dicho aquí es la verdad, that collects an element of people. entonces eso tiene que juntar cierto elemento de That's personas. what that does. Eso es lo que hace el camino derecho de Dios. That will that is straight, Ese plan, esa voluntad de Dios que es derecha, that's heading for somewhere, que está avanzando hacia cierto punto, that collects people. ese camino allí es donde siempre está juntando personas o atrayendo personas. And it is the true believer Y solamente aquellos verdaderos that creyentes is collected in that, son aquellos que son agregados a ese camino. because it's the will and it's the plan of God. Porque ese es el plan y la voluntad de Dios. Most people will reject it. Y la mayoría de las personas van a rechazar ese camino. It's always been, always will be. Siempre ha sido así y siempre será. Because
That straight, and Jesus called it narrow, Ahora, ese camino derecho, y Jesús lo llamó angosto también, which is the will and the plan of God. It is the word of God for el cual son ese plan y esa voluntad de Dios, y también son su palabra, your day. esa palabra que Él ha dado para este día. That's what it is. Eso es lo que es. The unbeliever, he's way over here somewhere. Y acá están los incrédulos, acá por algún lado, bastante alejados de ese camino. Doesn't have a clue. Ellos ni siquiera tienen una idea de ese camino. Basically, nominal Christianity is maybe a little closer. Y bueno, técnicamente la cristiandad denominacional, ellos están un poco más cerca de ese camino, But they don't have a clue either. pero tampoco tienen idea de lo que está ocurriendo en ese camino, It's only those that are alongside of it sino solo aquellos que están caminando allí, inclusive a un lado de ese camino, that really, I don't know how to express that. los que realmente, y bueno, discúlpeme, no sé qué palabras usar para expresar esto, Those that are alongside of the will and the plan of God, aquellos que están caminando dentro del plan y la voluntad de Dios. if I may say this, Y permítame decir algo, it is the most deceptive part esa es la parte más engañosa of the will and the plan of God. del plan y la voluntad de Dios. Because those unbelievers way out there, Porque aquellos incrédulos que están allá bastante alejados de ese camino de Dios, they're not going to fool anybody. ellos no pueden engañar a nadie. Nominal Christianity that Father, Son, and Holy Ghost, and La cristiandad denominacional, aquellos que creen en Padre, Hijo, Espíritu Santo, all of this carnal interpretation of the Word of God, y todas estas interpretaciones carnales del plan y la voluntad de Dios, that's not going to fool the true believer. It's not. nada de eso va a lograr engañar a esos verdaderos creyentes, It's only that which is close sino solamente aquello que está tan cerca that will test that true believer. son los que van a ser capaces de probar a aquellos verdaderos creyentes. My mind went in two places. Mi mente se fue en dos direcciones diferentes I'm just going to make this statement. y solamente voy a hacer esta declaración en este momento. If what I am saying is true this morning, Si and lo que yo les estoy hablando esta mañana es verdad, I believe we understand that that is true, y yo creo que los que estamos aquí creemos que es la verdad, when the plan of God goes forward, cuando el plan de Dios avanza hacia adelante, God has foreordained and forechosen Dios ha predeterminado y ha preescogido servants a siervos that will be on that way, on that path, que se van a encontrar caminando en ese camino, on that straight and narrow. en ese camino recto y angosto. God has foreordained and chosen certain. Dios ya ha predestinado y preescogido a esas personas. Where I am, there also will my servant be. La Biblia dice, donde yo estoy, ahí juntamente conmigo estará mi siervo. May I say this? Y esto es lo que voy a decir. What God establishes first is the head. Lo primero que Dios establece es la cabeza. We know the head is Jesus Christ. Y sabemos que la cabeza es Jesucristo. We know the head is the Word of God. Sabemos que la cabeza es la palabra de Dios. But it has to operate somewhere. Pero eso tiene que operar en algún lugar. And so when the plan of God goes forward, Entonces, cuando el plan de Dios está avanzando, first, God is going to vindicate a head.
lo primero que Dios hace es vindicar a esa cabeza. That has to be so. Así es la única manera en que puede ser hecho. Nothing can operate unless there is somewhere where the buck stops. No hay manera de que el resto de las cosas puedan operar si no hay un principio, no hay algo que esté a cargo de todo. If I may look at it in a natural way. So there has Esa es la manera en que lo podemos ver en lo natural. to be a head that God vindicates, Entonces tiene que existir una cabeza la cual Dios ha vindicado. and there has to be a ministry Y también tiene que haber un ministerio that recognizes the head, que es capaz de reconocer esa cabeza. and there has to be a body Y también tiene que existir un cuerpo that God is pushing to a certain finished end, where that el cual Dios está moviendo hacia un completamiento final. will and the plan of God, there's going to be headship, there's Y ahí dentro del plan y de la voluntad de Dios nos está diciendo que va a haber un liderazgo, comenzando por la cabeza, going to be a ministry, y luego va a haber un ministerio, and there's going to be a body. y también va a haber un cuerpo. And we have the advantage of hindsight. Tenemos la ventaja de poder voltear a ver al pasado. We can look back in time and Podemos mirar hacia atrás en el tiempo. say, yeah, this happened. Y tenemos ese lujo, nos damos ese lujo de poder decir, sí, esto se cumplió y esto se cumplió. Oh, this guy, yeah, it's John Wesley. Oh, aquí, por ejemplo, esta persona de John Wesley. Wow. John Knox, John Calvin, Oh, John Knox, John Calvin, Martin Luther. Martín Lutero. What about our day? ¿Y qué de nuestro día? Peter, James, John. Pedro, Santiago, Juan. It's easy to say them guys, oh, they were wonderful. Es muy fácil el decir el día de hoy, oh sí, esos apóstoles eran maravillosos. Apostles. What about our day? Pero ¿qué de nuestro día? Has the will and the plan of God has not changed. It Porque el plan y la voluntad de Dios no han cambiado. has to take on that Ve, todo eso se tiene que cumplir. because it's incorporated that arrow, that straight way, Porque todo eso está avanzando juntamente con esa flecha dentro de ese camino recto. it's the only thing that's going to Y esa es la única cosa que va a... it's only the bride of Jesus Christ that will be in that number. Y bueno, le voy a decir, es solamente la novia de Jesucristo la cual va a caminar en ese camino. The white robes fall where they fall. Los de vestiduras blancas, ellos se salen donde se salen y caen donde caen. The Jew falls where he falls. Los judíos, ellos van a caer, a salir de ese camino y van a caer donde caigan. But the bride of Jesus Christ Pero la novia de Jesucristo will, es la que va a continuar caminando ahí. and where my mind goes, Ahora, en lo que he estado pensando es que I am not very smart. I'm yo no soy una persona muy inteligente. not very high on the intellectual scale. Yo no soy una persona con un intelecto bastante alto. But this is simple enough Pero todo esto es lo bastante simple. that the scripture says Jesus rejoiced in spirit. Que hasta... Y bueno, las escrituras nos dicen que Jesús se regocijó en su espíritu. I thank thee, O Father, Lord of heaven and earth, Te doy gracias, oh Padre, dueño del cielo y creador del cielo y de la tierra, that you've hid these things from the wise porque tú has escondido estas cosas de los estudiados and prudent and has revealed them y de los sabios y se los has revelado unto babes. a niños. I'm a babe. Y yo soy un niño. God has revealed it. Dios lo ha revelado. The will and the plan of God El plan y la voluntad de Dios, where my mind went earlier
true death En lo que estaba pensando el otro día es en la muerte verdadera, to self. el morir a uno mismo. There has to be a true revelation of the will of God for your time. Ahí tiene que haber una verdadera revelación de la palabra de Dios, esa palabra para su día, In order for there to be a death to self. para que usted pueda morir a sí mismo. Because when you look at Christendom, when you look at what's going on around us, when Si usted se pone a mirar a la cristiandad, si se pone a ver todo lo que está ocurriendo a nuestro you alrededor, look at history, usted mira la historia, there are some people can pray 5 hours a day. hay personas que pueden orar 5 horas al día They don't have a television. y no tienen una televisión, Oh, that's not holy enough for me. o eso no es lo suficiente santo para mí. They're separated, Ellos se han separado, but they will contradict the will of God boldly. pero también lo que ellos hacen es contradecir el plan y la voluntad de Dios de una manera abierta In your day, en este día. are they dead to self? ¿Acaso ellos han muerto a sí mismos? How many understand? ¿Cuántos entienden? And Paul said, I die daily. Una de las escrituras que Pablo escribió, él dijo, yo muero a mí mismo cada día. That is a factor in our lives. Ese es un factor importante en nuestras vidas. And it plays out differently in everybody's life. Y eso se cumple de maneras diferentes en la vida de cada uno. But in order to die to self from a scriptural standpoint, Pero para que podamos morir a nosotros mismos desde un punto de vista escritural, you have to have a revelation of the will of God. usted necesita tener una revelación del plan y la voluntad de Dios. First, you got to be born again. Primero que nada, usted necesita nacer de nuevo. But the revelation of the will of God will produce death Pero esa revelación a la voluntad de Dios, eso viene y produce muerte. to you, not in 24 hours, Eso le causa muerte a usted. Y eso no sucede en 24 horas, but during your whole journey, pero durante toda su jornada, it will produce a death to this flesh. eso va a producir una muerte a esta carne. What I was going to try to do today, because of the controversy Y lo que quería hacer el día de hoy, por causa de esa controversia, of who carried the spirit of Elijah, de quién fue realmente el que recibió o llevó consigo el espíritu de in Elías our day, en nuestro tiempo, because of the controversy, por causa de esa controversia, I've said this. yo les he dicho God esto allows antes. us to see sometimes 3 or 4 scriptures, Dios permite que veamos a veces 3 o 4 escrituras, sometimes a half a dozen, a veces media docena sometimes a dozen. y a veces una docena. He allows us to see that reflects what His will is. Él permite que podamos ver cuál es, cuál es su voluntad, perdón. But if God were to open it up, there would be hundreds, there would be thousands Ahora, si Dios abriera eso, lo hiciera público, habría cientos y miles of little things that make something the will of God the way it is. de pequeñas cosas que nos mostrarían que esa es la voluntad de Dios y que está allí porque así Dios lo quiso. How many understand? ¿Cuántos entienden? That's God. Así es Dios. And where my mind goes, if we could just peel back some things and understand Si nosotros pudiéramos ver más allá de ciertas cosas y pudiéramos entender the will of God, cuál es la voluntad de Dios, the seventh church age messenger entonces nos podríamos dar cuenta que el séptimo ángel mensajero de la iglesia, who was anointed with the spirit of Elijah, el cual fue ungido con el espíritu de Elías,
couldn't be anybody else than who it was. No pudo haber sido ninguna otra persona, sino solamente ese hombre que vivió en esos años. We know it to be Brother Branham. Y sabemos que ese fue el hermano Branham. Because he was nice? ¿Acaso él cumplió ese rol porque él era una muy buena persona? Because the will of God picked it up on that way, that straight way of the will of God. Ve, fue el plan y la voluntad de Dios quien lo introdujeron a él a ese camino, quien lo hicieron parte de ese camino. God ordained that man be there. Ese camino recto, ve, y Dios ya había predeterminado que ese hombre iba a estar caminando en ese camino. When God spoke to the serpent, Ahora, cuando Dios le habló a la serpiente, your seed shall bruise his heel. ahí dice que la simiente de la mujer, o que la serpiente, perdón, heriría a la simiente de la mujer en el calcañar o en el talón. See the woman? When God said that, Ahora, cuando Dios dijo eso, I'm struggling how to say this. discúlpeme, estoy batallando un poco de cómo poder decir esto. It all through time, and you can read it. Y siempre a través del tiempo, y usted puede leerlo, It picked up Abraham. Dios escogió a Abraham, It picked up Isaac. It Dios escogió a Isaac picked up Jacob. It y a Jacob, picked up the 12 patriarchs. inclusive a esos 12 patriarcas. That's how the will of God fulfilled all of what we see in our day. Así es como la voluntad de Dios cumplió todas las cosas que hemos visto en nuestro día. It can't be just any old thing. Esto no solamente se trata de cualquier cosa al azar que se encontraba por ahí. So, if you take you cannot take anything out of the will and the plan of God, Usted no puede sacar nada fuera del plan y la voluntad de Dios, because that's how it's designed. porque así fue como fue diseñada. You can't take Abraham out. Usted no puede ir y sacar a Abraham de esa fotografía. You can't take Jacob out. Usted no puede sacar a Jacob o a Jacob. You can't take anybody out. Usted no puede sacar a nadie. The plan of God, the will of God has run that way, El plan y la voluntad de Dios siempre han estado avanzando de esa manera. and that's what it includes. Y eso es lo que incluye. Let's just go to 1 Kings. Quiero que vayamos a Primera de Reyes. 1 Kings. Primera de Reyes. And we all know what this is. I just want to pick a couple of things out of it. Y yo creo que muchos de nosotros ya conocemos de qué se trata esto, pero quiero comenzar ahí. 1 Kings. Primera de Reyes. The Elijah anointing, Esa unción de Elías, that is something special. eso es algo especial. I'll use the word special. Y voy a usar esa palabra especial. And when we say these things, we understand there's no virtue in anybody. No Cuando hablamos de estas cosas, solamente quiero aclarar que no estamos diciendo que hay cierta virtud o poder en alguien. matter who it is, there's no No importa quiénes sean ellos, virtue in anybody. no hay ningún tipo de virtud en nadie. But that Elijah anointing Pero esa unción de Elías was for a special reason. fue dada con una razón en particular It's an anointing of o especial. the will of God on a individual Esa es la unción del Espíritu de Dios en un individuo for a specific reason. por una razón específica. And it acts a certain way. Y eso actúa de cierta manera. It demonstrates itself
a certain way. viene y se demuestra por sí misma de cierta manera. Elijah said to Ahab, "There's not going to be rain until I call for it." Elías le dijo a Acab, no va a haber lluvia hasta que yo la llame con mi boca, con mis labios. Did he make that up? ¿Y acaso él se inventó eso? Did he struggle? I'm just going to take a guess at that. ¿Acaso él batalló y dijo, bueno, solamente voy a decir lo primero que se me ocurra? Elijah already had a word from God. Elías ya había recibido una palabra de parte de Dios. There's not going to even be dew until I call for it. Y él dijo, esto no se va a llevar a cabo hasta que yo dé la orden. That's Elijah. ¿Ve? Eso es Elías. Didn't Brother Branham say, "Have I ever told you anything ¿Qué acaso el hermano Branham no dijo, yo les he dicho todo? in the name of the Lord that God did not prove that to be the truth"? Didn't Brother Branham say that? ¿Qué acaso el hermano Branham no dijo eso en el nombre del Señor? Y se aseguró que era verdad. That's not Brother Branham. That's that Elijah anointing. Y cuando él dijo eso, eso no fue el hermano Branham, sino más bien fue esa unción de Elías. It behaves a certain way. Esa unción se comporta de cierta manera. You look at Elisha. Pero mire usted a Elías, o sí, Elías. Elisha, when he followed Elijah, Elías, cuando él siguió a Eliseo, and if we could put this together, y si podemos juntar todo esto, and I'm doing a very poor job this morning, y yo me disculpo, no estoy haciendo un muy buen trabajo explicando todo esto, but if we could put this together, pero si podemos juntarlo todo, it would blow your mind how accurate the will of God is, eso le impresionaría tanto en su mente el saber qué tan certera es la voluntad de Dios, right down to the fraction. qué tan certera es, inclusive al nivel de una pequeña fracción. As we see, the universe is on a razor's edge. Ya se lo vuelvo a repetir, el universo siempre está pues en cierta situación que si Dios no controla todo a la perfección, pues habría destrucción. To survive. ¿Ve? Todo necesita estar en perfecta sincronización para sobrevivir. If that, it's only the will and the plan of God, Him being like He is, that holds it together. Y ve solamente por el plan y la voluntad de Dios, porque esa es la manera en que nuestro Dios es. Él mantiene todo junto, todas las cosas sobreviven, se sostienen por Él. So the plan of God is similar. Y así de la misma manera es el plan de Dios. Elisha, when he comes on the scene, Elías, cuando él apareció en la escena, one of the, I forget now who it was, he was una de las, y discúlpeme, se me olvidó quién fue, saying to somebody, he said, fue alguien que dijo, Elisha knows your words that you say in your bedchamber. le dijeron al rey, Elías conoce las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta, oh rey. Fast forwarding that to the spirit of Elijah in our day, Y si adelantamos el tiempo hacia cuando vino el espíritu de Elías para nuestro día, they set traps mire lo que hicieron, ellos le trataron de poner trampas for Brother Branham, al hermano Branham, tried to trick him, tratando de engañarlo. but he knew what they were saying in the bedchamber. Pero él sabía lo que ellos estaban hablando en esas cámaras secretas. That played itself out. ¿Ve? Eso se desenvolvió por sí solo, se llevó a cabo así. That is not Brother Branham, that's that Elijah thing. Y se dieron cuenta, ese no es el hermano Branham, eso es algo que fue dicho por esa unción del espíritu Elías. Because
there's a big dispute. Oh, it's not Brother Branham, it's somebody else. Y siempre hubo una gran controversia. Ellos decían, no, no, no fue el hermano Branham, fue alguien más. And that is as devilish as a statement that I've ever heard. Y esa ha sido una declaración la más diabólica que yo he escuchado. That is as carnal can be. Esa es una declaración tan carnal como no puede ir más allá de esa carnalidad. Because it does not. You know what proved Brother Branham's ministry? ¿Usted sabe cuál fue la cosa que comprobó el ministerio del hermano Branham? Is what followed. Lo que le siguió. You know what proved Elijah's ministry? ¿Sabe qué fue lo que comprobó el ministerio de Elías? Elisha, that followed. And if De Eliseo, perdón, fue el ministerio de Elías el que continuó con eso. we can put this together the way the Spirit of God has put it together, Ahora nosotros podemos juntar todo esto de la manera que el Espíritu de Dios lo ha juntado we can see it playing itself out. y podemos darnos cuenta cómo todas estas cosas se están cumpliendo. And what vindicates Brother Jackson's ministry? ¿Y qué fue lo que vindicó el ministerio del hermano Jackson? What followed? Lo que le siguió. Is that not right? ¿Qué acaso eso no es correcto? Because that's the will, that's the plan of, that's that arrow, that's that Porque ese es el plan y la voluntad de Dios. Eso es esa flecha straight and narrow way, o ese camino recto y angosto. and it's all connected. Y todo eso está conectado. When you have the seventh church age messenger, Cuando usted tenía al séptimo ángel mensajero de la iglesia, Brother Branham, al hermano Branham, there had to be a follow-up. sabemos que tenía que haber algo más detrás de él que siguiera ese ministerio. He died suddenly. ¿Ve? Porque él murió así de un instante a otro. God had to anoint somebody, Y Dios tuvo que venir a ungir a alguien. and that somebody, it was just proof Y ese alguien que vino trajo la prueba that Brother Branham was what God called him to be. de que el hermano Branham era la persona que Dios había llamado para ese ministerio. And headship today Y el liderazgo el día de hoy, does the same thing. los líderes, ellos hacen la misma cosa. It just vindicates the will and the plan of God that come Eso simplemente estaba indicando el plan y la voluntad de Dios before it, que ya habían sido expresados hace mucho tiempo. but it has a fresh word to lead us forward. ¿Ve? Pero aquí vino una palabra fresca para hacernos avanzar hacia It adelante. does. Así funciona, así es. And I lost my thought. Y discúlpeme, creo que me salí un poco de lo que quería decir. Before Brother Branham died, Antes de que muriera el hermano Branham, and he didn't know he was going to die, he said, y él no sabía que él iba a morir, Brother Jackson was with him in his car. él dijo algo un día y el hermano Jackson estaba ahí con él en el carro. Brother Branham said, there's something's going to happen. I don't know what it is. El hermano Branham le dijo, algo va a ocurrir, en realidad yo no sé qué es. He didn't know it was going to be his own death. Él no sabía que lo que iba a ocurrir era su propia muerte, He would be killed in an automobile accident. que él iba a que él iba a morir en un accidente automovilístico. He said to Brother Jackson, Pero él sí le dijo al hermano Jackson, sitting in his car, he said, cuando estaban sentados en su carro, él le dijo, when this happens, he said, they'll go 7 ways for Sunday. They will run after everything. él le dijo, cuando ese evento ocurra, los miembros, las personas aquí reunidas bajo mi ministerio van a empezar a correr por todas partes. He said to Brother Jackson, you stay with this. Y él le dijo, y cuando eso ocurra,
le dijo el hermano Branham al hermano Jackson, tú quédate con esto, y le enseñó su Biblia. Did that happen? ¿Acaso eso no ocurrió? Did Brother Jackson stay with this? ¿Acaso el hermano Jackson se quedó con la palabra de Dios? A simple understanding of the will of God proves Un entendimiento simple de la palabra de Dios es lo que muestra o comprueba that he stayed with that. que él realmente se quedó con esa palabra. Because if he didn't, the ministry that's on ground today in leadership, Porque si él no lo hubiera hecho, este ministerio que está sobre la tierra el día de hoy it could not exist. no podría existir. How many understand how that's all connected? You just can't ¿Cuántos entienden de qué manera todo esto está conectado? pull it apart and say, oh no, he's not one. Usted no puede ir allí y separar algo de la palabra de Dios y usar eso para decir, oh no, ese hermano, ese ministro no es el que Dios escogió. First Kings, Ahora quiero que vayamos a Primera de Reyes. we know what that is. First Kings is they offered Elijah a challenge. Ya sabemos de qué habla esta escritura de Primera de Reyes. Ellos le hicieron un reto a Elías, And the prophets of Baal, esos profetas de Baal, that God that answers by fire, let him be God. y ellos dijeron que el Dios que conteste por medio de fuego, que ese sea el verdadero Dios. And the prophets of Baal said, yeah, that's a good plan. Y los profetas de Baal dijeron, sí, ese es un buen plan. We'll work with that. Nosotros te apoyamos en eso. So, Eli, this is so incredible. Y esto es algo tan When you increíble. look at how Elijah behaved himself, Si usted se pone atención a la manera en que Elías se comportó, there was absolutely no doubt in his mind in what he was doing no había duda alguna en su mente en lo que él estaba haciendo and what he was following. y a quién él estaba siguiendo. Because he said, you prophets of Baal, because you're so many, you go first. Él les dijo, ustedes profetas de Baal, porque son tantos, ustedes háganlo primero. So let's just pick it up, verse 29 of 1 Kings 18. Y vamos a leer allí en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 15. And it came to pass when midday was past, and they prophesied until the time of the offering of the evening sacrifice, that there was neither voice, nor any to answer, nor any that regarded. And what caused Parece que el hermano dio otra cita, lo voy a regresar un poco para escucharlo otra vez. Es otro versículo diferente. that there was past when midday, just pick it up, verse 29 of 1 Kings 18. And it came to pass when El hermano dio el versículo 29 de Primera de Reyes 18. midday was past, and they prophesied until the time of the offering of the evening sacrifice, Entonces es Primera de Reyes 18, versículo 29. that there was neither voice, nor any to answer, nor any that regarded. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni quien escuchase. And what caught my attention was there was no voice. Y lo que me llamó a mí la atención es esa parte que dice, no hubo ninguna voz. And where my mind goes, the criticism today Ahora, en lo que me pongo a pensar es en esas críticas, el criticismo que existe hoy.
for the will and the plan of God, en contra del plan y de la voluntad de Dios, that's all it is criticism. porque eso es todo lo que ellos hacen, criticar. There's no voice of revelation. You can't look at what they're saying and say, "What? Ellos no han salido con una voz de revelación, ¿ve? Oh yeah, that's a fresh revelation." Usted no puede ir a un lugar allá afuera y decir, oh sí, estas personas aquí tienen una revelación fresca. There's no voice. No, no, en realidad no existe una voz. It's just criticism. Lo único que existe es crítica. And the will of God will not move off of that straight and narrow. Y recuerde, la voluntad de Dios no se va a salir de ese camino recto y angosto. If you want to be part of the bride of Jesus Christ, si usted quiere ser parte de la novia de Jesucristo, you have to be on that straight and narrow. That's what Jesus usted necesita estar en ese camino recto y angosto. said. Eso es lo que estaba diciendo Jesús. Come unto me, all ye that labor and are heavy laden. Él dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, I will give you rest. y yo os haré descansar. Not physical, No un descanso físico, rest for your soul. pero un descanso para su alma. You cannot have rest in your soul if you're doubting what the will of God is. Usted no puede tener descanso en su alma si usted continúa dudando cuál es la voluntad de Dios. Well, I'm going to Faith Assembly, but I don't know. Them guys are kind of... O bueno, yo asisto a Asamblea de la Fe, pero en realidad no sé qué piensan a veces esos hermanos ahí. I don't know. No estoy seguro si lo que dicen es la verdad. Come unto me, all you that labor and are heavy laden, I will give you rest. Él dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. In a simple way, your soul can be at rest. Ve, de una manera muy simple, su alma puede tener descanso Because you see the will. It's porque usted está viendo el verdadero plan y la voluntad de Dios. not that you know everything, Y no me estoy refiriendo a que usted conoce todo, but you see the will of God the way it's being defined. pero usted es capaz de ver cuál es la voluntad de Dios, cuál es ese camino que Dios ha puesto el día de hoy. In your day. Usted es capaz de verlo en este día, en su día. And when God raises up headship, Y cuando Dios viene y levanta a los líderes, it will define and redefine ellos definen, the will of God. It will also define ellos definen cuál es la voluntad de Dios, and redefine what the body of Christ will look like. y también definen y muestran quién es realmente el cuerpo de Cristo. Has it not done that? ¿Que acaso todo ese proceso no ha mostrado todas esas cosas? We are witnesses of it. Nosotros somos testigos de ello. We've seen it. Lo hemos visto. So, the prophets of Baal, they didn't have much luck. Y aquí estaban los profetas de Baal, no tuvieron mucha suerte. They were excited, made a lot of noise, and did a Estaban ahí todos emocionados, hacían mucho ruido, lot of things, but hicieron muchas otras cosas, God did not answer by fire. pero su Dios no les respondió por fuego. So, Elijah, I like this because Y Elías, y ahora a mí me gusta esto mucho, it's manifested in you and I today. porque esto que pasó aquí también es manifestado en usted y en mí el día de hoy. Elijah, it's nice to read these Old Testament stories. Ve, aquí estaba Elías, y a mí me gusta leer estas historias antiguas, allá del Antiguo Testamento. Daniel in the lion's den, Shadrach, Meshach, and Abednego. Daniel y en el pozo de los leones, se me olvidó el nombre de esos jóvenes, de esa historia de los tres jóvenes judíos, Adrach, Mesach y Abednego, creo que así se llamaban. Dice, cuando estaban en el horno ardiente,
they're no different than you and I. Esas personas no eran diferentes de lo que usted y yo somos. If you recognize the will and the plan of God today, you're no different than them, and Si somos capaces de reconocer el plan y la voluntad de Dios para este día, entonces no somos diferentes a lo que esas personas fueron en tiempo pasado. they're not different than you. Y ellos no eran diferentes a lo que usted es. It's just a different time, different Solamente es un tiempo diferente set of circumstances. y circunstancias diferentes. So when it was Elijah's turn, he said, soak it with water. Y cuando le tocó el turno a Elías, él dijo, mojen todo el altar con agua. Over and over and over again. Mójenlo una y otra vez. Can we see that there was no doubt in his mind Podemos ver cómo en la mente de Elías no existía ningún tipo de duda of the will of God? There was de cuál era el plan y la voluntad de Dios. not. Él no tenía ninguna duda. And you and I, Y usted y yo, there's no doubt in our mind of what the will of God is. As Laodicea, tampoco en nuestras mentes existe duda alguna de cuál es el plan y la voluntad de Dios para este tiempo de la Odisea. winds down and finishes out. There is no doubt. No hay duda alguna de qué tiempo estamos viviendo ahora que empiece a terminar ya esta edad de la Odisea. If there is, Y si usted tiene alguna duda, we need to do some digging around. And entonces usted necesita investigar un poco. this is absolutely simple, Todo esto es algo muy simple. or I wouldn't be part of it. Y si no lo fuera, yo no sería parte de ello. Okay? All right. Muy bien, So continuamos. Elijah does that. Entonces eso es lo que hizo Elías. Let's just pick it up in verse 36. Y vamos a leer ahora el versículo 36. I just want to include this. It came to pass at the time of the offering of the evening sacrifice. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, We are in the evening time. en inglés dice la hora de la tarde para ofrecer el holocausto, y luego el hermano dice, nosotros estamos en esa hora del atardecer. That Elijah the prophet came near and said, Lord God of Abraham, Isaac, and Israel, Se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de let Israel, it be known this day that thou art in Israel, and that I am thy servant. sea hoy manifestado que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo. Was Elijah a little bit nervous? I hope what I'm saying is right. ¿Acaso usted cree que Elías estaba un poco nervioso? Quizás dijo, oh, espero que lo que estoy diciéndole sea la verdad. I'm not quite sure. No, en realidad no estoy muy seguro. Elijah knew. No, Elías sabía bien lo que él estaba diciendo y que era correcto. You and I can know. Usted y yo también lo sabemos. It's no different. Ve, no hay diferencia. That I am thy servant, and that I have done all these things at thy word. Y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. The will of God that's moving forward today, La voluntad de Dios, la cual ha estado avanzando en este día, that narrow way, a través de ese camino angosto, it's because it's at the word of God. es porque así ha sido mandado por Dios. Él es quien lo comandó. The word of God has been received by headship, La voluntad de Dios ha sido dada y recibida, fue dada a través de ese liderazgo, de esos líderes. and it's moving forward. Y ha estado avanzando hacia adelante. Verse 37, hear
Versículo 37. Me, O Lord, hear me, that this people may know that thou art the Lord God, and that thou hast turned their heart back again. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. And then the fire of the Lord fell and consumed the burnt sacrifice, and the wood, and the stones, and the dust, and licked up the water that was in the trench. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. So, God thoroughly, without any doubt, God thoroughly Entonces Dios, sin duda alguna, vindicated the words of Elijah. él vindicó las palabras de Elías más allá de cualquier duda. Was it any different with Brother Branham? ¿Y acaso ocurrió algo diferente o distinto a esto con el hermano Branham? How many times when that gift operated, he would reveal the secrets of the heart? ¿Cuántas veces cuando ese don de Dios estaba operando en él, él pudo revelar los secretos del corazón de las personas? He would say certain things were absolutely accurate. Él dijo varias cosas que eran absolutamente correctas. And he could say, have I ever told you anything in the name of the Lord but what God proved to be the truth? Y él inclusive dijo, ¿acaso yo les he dicho algo en nombre del Señor que no haya sido correcto? ¿Que no haya sido verdadero? That's the Elijah. ¿Ve? Ese era el Elías. And we are recipients of that, if I may say that. Y nosotros somos los receptores de esas palabras, si yo puedo ponerlo de esa manera. Okay. Muy bien. I have a lot of scriptures written down, but Tengo muchas escrituras que escribí aquí. if you want to look up the word straight, and that's kind of where my mind was hung up. Si usted va y investiga esa palabra derecho o recto, There's Psalm 5, verse 8. hay varias escrituras en cuanto a eso. Por ejemplo, ahí se encuentra Salmos 5:8. Isaiah 40, verse 3 and 4. Isaías 40, versículo 3 y 4. Isaiah 42, verse 16. Isaías 42, versículo 16. Isaiah 45, verse 2. Isaías 45, versículo 2. And also you can put in Matthew 3:3, También puede incluir ahí a Mateo 3:3, Hebrews 12:13. Hebreos 12:13. There's that word was foremost in my mind in the last while. Esa palabra era la que estaba en mi mente, ya ha estado ahí por bastante tiempo. Straight, and it is the will Esa palabra en derecho o enderezar, camino derecho. and the plan of God. And ¿Ve? Y ellas siempre están relacionadas con el plan y la voluntad de Dios, esa palabra. for want of a better word, it's predictable. Y discúlpeme por falta de vocabulario, yo creo que diría que el plan de Dios es predecible. If I may say that. Nobody knows what God is going to do in Y claro, nadie sabe qué es lo que Dios va a hacer one sense. hasta cierto punto. But it's predictable in that it will follow something. Pero cuando yo digo que la palabra de Dios es predecible es porque sigue cierto patrón That's always been. que siempre ha existido, que Dios ha establecido de esa manera.
just go to 2 Kings. Bueno, quiero que vaya conmigo a Segunda de Reyes. That's just where I said earlier, but we'll read it. Esta escritura la mencioné anteriormente, pero quiero leerla. This is when the king of Syria was warring with Israel. En este momento era cuando el rey de Siria estaba haciendo guerra con Israel. That anointing that was on Elisha Y esa unción que se encontraba en Elías would reveal things to the king of Israel le revelaba cosas al rey de Israel. that the Syrians were saying, how did he know that? How Y los sirios se preguntaban, ¿cómo es que él supo eso? did he know that? ¿Cómo lo supieron? Picking that up, Entonces, comenzando a leer aquí, verse 12 of 2 Kings versículo 12 de Segunda de Reyes, chapter 6. en el capítulo 6. And one of his servants said, the king was asking, who's the spy? Who's telling all these things? How is this going on? Entonces uno de los siervos dijo, ahora aquí el rey de Siria estaba preguntando, ¿quién es el espía? ¿Quién es el que les está diciendo toda esta información? And one of the servants said, none, my lord, O king, but Elisha. Entonces uno de los siervos dijo, no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo, The prophet that is in Israel telleth the king of Israel the words that thou speakest in thy bedchamber. está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. And again, the only reason I look at that today Y el único motivo por el cual yo me puse a ver esta escritura el día de hoy is that same anointing, that same characteristic es porque esa misma unción, esas mismas características was exemplified in the ministry of Brother Branham. It was fueron desplegadas en el ministerio del hermano Branham, the same way. de la misma manera. Matthew chapter 6. Ahora Mateo, vayamos a Mateo capítulo 6. Matthew chapter 6. Mateo capítulo 6. I should quit. Y creo que ya voy a parar pronto. I feel like I'm struggling and not doing that well this morning. Siento como que ya estoy batallando un poco y como que no estoy hablando de la mejor manera o claramente el día de hoy. Matthew chapter 6, Entonces Mateo capítulo 6, verse 21. versículo 21. For where your treasure is, there will your heart be also. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. That is a principle that plays itself out. Nobody controls it. Ese es un principio que se cumple por sí mismo, no hay quien pueda controlar esto. If your heart is in something outside of the will and the plan of God, Si su corazón está en algo más que está fuera dentro del plan y de la voluntad de Dios, it exposes what you are. eso viene y expone quién realmente es usted. For where your treasure is, there will your heart be also. Porque donde esté vuestro corazón, allí estará también... donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. The light of the body is the eye. If therefore thine eye be single. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, en inglés dice si tu ojo es... ¿cómo dice? Es solo uno, si tu ojo es solo uno. And the way I look at that single is that
Ahora, de la manera en que yo leo esa palabra, si tu ojo es solo uno, You're sold out to that straight and narrow, eso me dice a mí que usted se ha vendido o ha dado todo por estar en ese camino recto y angosto. you're sold out to the will of God, Usted se ha enfocado solamente en la voluntad de Dios, so your heart is single. entonces su corazón es uno solo. Your eye is single. Su ojo, su vista es una sola, enfocada en una sola cosa. For that, everything else is secondary. Y todo lo demás ha tomado el segundo lugar. And if you've been born again, if you're filled with the Holy Ghost, Y si usted ha nacido de nuevo y usted ha sido lleno del Espíritu Santo, everything is secondary. entonces todo lo demás toma un segundo lugar. The will of God is foremost. It La voluntad de Dios es lo más importante. is. Lo And that's es. what, if the light of the body is the eye, if therefore thine eye be single, La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es uno solo, dice en inglés, thy whole body shall be full of light. todo tu cuerpo estará lleno de luz. It is feeding on the will and the plan of God Eso se está alimentando del plan y de la voluntad de Dios. because your heart is single, your eye ¿Ve? Porque su corazón y su ojo están enfocados en una sola cosa. is single for that. And your Están enfocados el plan de Dios. whole, it says body, but it's your life. It's Y aquí dice el cuerpo, todo tu cuerpo, pero en realidad está hablando de toda su vida. full of light. ¿Ve? Porque esa vida está llena de luz. When we leave Faith Assembly here and go home, Cuando nosotros nos vamos de aquí, de Asamblea de la Fe, y vamos a nuestras casas, God is still in us. sabemos que Dios aún está en nosotros. He can reveal some wonderful things on your own. Él puede revelarle cosas a usted por su propia cuenta. It doesn't leave us Él no nos deja cuando salimos de because aquí. your heart is single. Ve, porque su corazón es uno solo, está enfocado en una sola cosa. But if thine eye be evil, Pero si tu ojo es maligno, which is, it can be anything that's not in that straight and narrow. y cuando dice maligno, eso está hablando de cualquier cosa que no está dentro de ese camino recto y angosto. Some things are close, some things are farther away. Y cerca de ese camino hay ciertas cosas que se encuentran allí a un lado, digamos, de ese camino. Otras cosas se encuentran un poco más retiradas de ese camino. Some things are way off. Y hay cosas que están bastante retiradas. If thy eye be evil, Pero si tu ojo es maligno, anything outside of the will and the plan of God, eso se está refiriendo a todas aquellas cosas que están fuera del plan y de la voluntad de Dios. thy whole body shall be full of darkness. Entonces todo tu cuerpo estará en tinieblas. Not in a day of 24 hours, Y no se está refiriendo a un día de 24 but horas. I heard something this morning that tells me that Y yo escuché algo esta mañana que me hizo ver que las tinieblas darkness is creeping in on somebody. And Brother están tratando de entrar por diferentes formas. Jackson used a title a message that Inclusive el hermano Jackson predicó un mensaje y lo tituló de esa manera. darkness is creeping in, I think is how he said it. Creo que el título de ese mensaje es Las tinieblas están comenzando a entrar. If thine eye be evil, thy whole body shall be full of darkness. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. And if you go off that straight will and the plan of God, Y si usted se sale de ese camino recto y angosto que es la voluntad de Dios, you can only go into darkness. lo único que a usted le queda es caminar y empezar a entrar a las tinieblas. More and more as Y entre más camina usted, más y más entra a ellas. time goes on, Y conforme el tiempo avanza,
This movement is saying and doing things that when Brother Jackson was alive, you thought, no. Este movimiento ha estado haciendo y diciendo cosas que quizás usted ni pensaba. Ahora, cuando el hermano Jackson estuvo vivo, o estaba vivo, That'll never happen. las personas decían, oh, eso nunca va a ocurrir. But they're doing it. They're Pero mire lo que las personas han estado haciendo después de que él se fue. saying it Y mire las cosas que ellos han estado hablando. because it's going into darkness. Ve, porque entre más y más ellos están entrando en tinieblas. No man can serve two masters. Ninguno puede servir a dos señores. Either serve the will of God Ya sea que usted se entregue y le sirva a la voluntad de Dios, or something of your own. o si no lo hace, entonces usted estará sirviendo a algo que usted cree que es correcto, su propia revelación. Whatever. Y puede ser cualquier cosa. Matthew chapter 7. Ahora vayamos a Mateo capítulo 7, I'm going to quit here to y con esto ya voy Matthew a chapter terminar. 7. Mateo capítulo 7. Matthew chapter 7, just pick it up in verse 13. Versículo 13. Enter ye in at the straight gate. Entrad por la puerta estrecha. In fairness to what I'm saying, enter ye in at the straight gate. The straight gate is the will and the plan of God, how it's playing itself out in your time. Y simplemente para aclarar esto, esa puerta estrecha se refiere al plan y la voluntad de Dios para este día. Esa puerta es por donde usted entra cuando ha recibido el plan y la voluntad de Dios para su día. That's what it is. De eso está hablando. Enter ye in at the straight gate, for wide is the gate, and broad is the way that leadeth to destruction, and many there be that go in thereat. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Obviously, many there be that go in thereat. Y claro que así es. Muchos de los que no quieren la voluntad de Dios entran por esa puerta ancha. Because straight is the gate, Porque estrecha es la puerta and narrow is the way which y angosto el camino leadeth unto life, and few there be that find it. y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. And I'll just be repeating myself, but that will and the plan of God is narrow in our day. Y simplemente voy a repetir lo que he dicho. Ese plan y esa puerta y ese camino son el plan y la voluntad de Dios para nuestro día, ese camino angosto. It is. It's well vindicated, but it's narrow. Y sí, ese camino ya ha sido vindicado, ha sido comprobado muchas veces, pero sí es un camino angosto. I'm just going to make a statement just because it's coming to my mind. Y solamente voy a hacer una declaración porque se me acaba de venir a la mente. That angel that comes down in Revelation chapter 10, Ese ángel que desciende, que viene acá, el cual nos menciona Apocalipsis capítulo 10, judges the living bride. el que viene a juzgar a la novia viva. If we understand what I am saying this morning, Si somos capaces de entender o hemos entendido lo que yo les he hablado esta mañana, that can't be anybody else but Melchizedek. ese ángel no puede ser ningún otro más que el ángel Melquisedec. I'm just going to make that statement. Simplemente quería hacer esa declaración. Because of Por causa de everything I said, todo lo que les he dicho, if we could peel things back and have more understanding, we si pudiéramos abrir nuestro entendimiento y ver más cosas más allá de lo que podemos ver, would see there's hundreds and thousands of reasons why things are a certain way. entonces comprenderíamos por qué hay
cientos y miles de razones del por qué las cosas son de la manera que son en este día. Because that's God. He's infinite. ¿Ve? Porque el único que puede hacer eso es Dios. Él es infinito. He's perfect in the things that he does. Él es perfecto en las cosas que él hace. And I'll say again, Y se lo voy a repetir. that angel can't be anybody else but Ese ángel no puede ser ningún otro Melchizedek más que el ángel Melquisedec, because of por lo que ya se nos ha enseñado. just read on there a little. Y vamos a continuar leyendo un poco más aquí. Beware of false prophets. Guardaos de los falsos profetas. Jesus said that over and over again. Jesús dijo eso varias veces en diferentes ocasiones. Beware. Él les dijo, tened cuidado, guardaos. Beware. That is not the people that are way out, unbelieving world somewhere beyond. Esto no está hablando de personas que están allá en el mundo viviendo su propia vida, It's what's right beside it. sino que esto se está refiriendo a todas aquellas cosas que están allí, justo a un lado del camino. Beware of false prophets which come to you in sheep's clothing, but Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. inwardly they are ravening wolves. Ye shall know them by their fruits. Por sus frutos los conoceréis. The fruit is what comes out of your mouth. El fruto es lo que sale de su boca. If I may just say flatly, Y si lo puedo poner de una manera bastante, pues, abierta. if you're saying this third watch is wrong, there's nothing to it, Si usted está diciendo que las cosas que se dicen en esta tercera vigilia están equivocadas y que en realidad no hay profundidad en esto, that's evil fruit. y déjeme le digo, ese es un fruto malvado. True biblical fruit El verdadero fruto bíblico is what comes out of your mouth in son las cosas que salen de su boca support of the will of God. y solamente puede ser aquello que apoya a la voluntad de Dios y a su palabra. That's your fruit. Ese es su fruto. Good works is wonderful, Sí, las buenas obras es algo hermoso, but if you read that on, pero si usted lee adecuadamente lo que dice aquí, there's a lot of people that are doing good works that are sabemos que hay muchas personas que están haciendo muchas obras buenas, lost. pero aún así están perdidas. If you read how that's structured, ¿Ve? Si usted pone atención a cómo fue escrita esta palabra aquí, lo que nos dice. you shall know them by their fruits. Do men gather grapes of thorns or figs of thistles? Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? How can you say you're a believer in ¿Cómo usted puede decir que usted es un creyente your bride y que usted es novia and deny the word of God? y luego se pone a negar la palabra de Dios? That's all that's saying. Eso es lo que está diciendo aquí. The fruit that they're bearing is denying the word of God. So El fruto que ellos están dando es negar la palabra de Dios. it's not part of it. Entonces, eso nos muestra que ellos no son parte de esto. Even so, every good tree bringeth forth good fruit, but a corrupt tree bringeth forth evil fruit. A good tree No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. cannot. Y mire el versículo 19, dice, todo árbol bring forth evil fruit, que no da buen fruto, neither can a corrupt tree bring forth good fruit. dice, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. In the light of what I am saying, Y en consideración de lo que voy a decir, the reason
The will of God is narrow, it's El motivo por el cual la voluntad de Dios es un camino angosto straight. y recto. If people are not in it, they're running alongside of it. Si las personas no están caminando dentro de ese camino, pero están caminando a un lado, There's a reason for that. existe un motivo por el cual ellos hacen eso. How is that saying? ¿Y qué es lo que dice aquí otra vez? As long as you're outside of the will and the plan of God, there's no way you can bear good fruit. Básicamente lo que nos está diciendo es que si usted está fuera del plan y de la voluntad de Dios, no hay manera alguna de que usted esté dando buenos frutos. It's not impossible. Sería algo imposible. Because you're bearing fruit is easy. El dar fruto es algo muy fácil. I don't have any trouble of defending the revelation today. Yo no tengo ningún problema en defender la revelación para este día. That is bearing fruit. Eso es dar fruto. And when you read this and you put it all in what Jesus said, Cuando usted se pone a leer esto y observa bien lo que Jesús dijo, verse 21. versículo 21. Not every one that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father which is in heaven in this hour. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos para esta hora. This movement. Y dentro de este movimiento. If you can't bear witness of the will of God, si usted no es capaz de ser testigo de la palabra de Dios, you're condemning your own self. Jesus lo que usted está haciendo es que se está condenando a sí mismo. said, by your words you'll be justified, or ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Por tus palabras serás justificado by your words you'll be condemned. o por tus palabras serás condenado. God can just, if you are negative and criticizing the will of God, Si usted solamente se enfoca en lo negativo y está criticando el plan y la voluntad de Dios para este día, God can just play that back to you. Dios lo que Él va a hacer es que Él le va a repetir esas palabras a usted, de regreso a usted, que usted dijo en contra de su palabra. Oh, read that again. Many will say unto me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name, and in thy name have cast out devils? Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? And in thy name done many wonderful works. ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? En inglés dice muchas obras. People that do that have to have the Pentecostal experience. Las personas que hacen ese tipo de cosas son las que necesitan tener esa experiencia pentecostal. Do you know anybody else that's doing that? ¿Conoce usted a alguien más que haga todo eso? We've got everything on ground to look at. Ya tenemos todo lo que necesitamos aquí en la tierra para poder mirarlo, compararlo. The Pentecostals are doing that. Los pentecostales han hecho eso. The charismatics, Los carismáticos, the evangelicals, los evangélicos, they're doing that. todos ellos lo están haciendo. But deny the word of God, Pero ellos niegan la palabra de Dios como si no hubiera un mañana. they'll condemn the will of God and not even feel bad about it. Ellos condenan la palabra de Dios y ni siquiera se sienten mal cuando lo hacen. They will. Sí, ellos hacen eso. So, I don't like talking this way, and I'm struggling this morning. A mí no me gusta hablar de esta manera y he estado batallando un poco esta mañana. But this is obvious. Pero esto es algo bastante obvio. Many will, okay.
Then will I profess unto them, I never knew you. Y entonces les declararé, nunca os conocí. Depart from me, ye that work iniquity. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Iniquity is your activity against the will of God. That's what La iniquidad son las actividades que usted toma en contra de la palabra de Dios. iniquity is. It's not Esa es la iniquidad. kicking the cat. No se trata de, le di una patada al gato. It's not organized crime. No se trata de ir a realizar un crimen organizado o ser parte del crimen organizado All of that. o ninguna de esas cosas. Iniquity is your activity against the will of God. La iniquidad son las actividades que usted realiza en contra de la palabra de Dios. So if you're not in it, you're committing iniquity out here. Y si usted no se encuentra dentro de esa voluntad de Dios, entonces lo que usted está haciendo es cometiendo iniquidad. You're casting out devils and praying Aunque usted esté allá afuera echando demonios for the sick o esté sanando a los enfermos. and stuff. How many? ¿Cuántos entienden? Heavenly Father, thank you for this time. Padre Celestial, te doy gracias por este tiempo. Thank you for your word. Gracias por tu palabra. Thank you for your will and plan for this time. Gracias por tu voluntad y por tu plan para este tiempo. Dismiss your children now with your blessing. Lleva a tus hijos ahora con tu bendición Give us traveling mercies. Be with each one. y sé con cada uno de nosotros en el camino. In Jesus Christ's name we En el nombre del Señor Jesucristo oramos.